se muera, pero estar con otra, esto recordarte. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda hora, el mensaje. Déjese un poquito por acá, de por sí estoy prieto y no más, ¿verdad? Damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado, gracias por haber venido a la iglesia, a cada uno de nosotros que nos trajo el Señor, y ya estamos aquí nuevamente para darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por lo bueno que es con nosotros, porque, Señor, usted cada día, Señor, nos da bendiciones y a veces, Señor, no las apreciamos, somos olvidadizos y somos muy despistados, Señor, cuando vemos su gracia reflejada en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque usted sigue siendo con nosotros en nuestra vida, a pesar, Señor, de nuestras maldades y las cosas en que le fallamos, Señor. Perdone nuestros pecados, límpianos, Señor, de toda maldad, Señor. Siga trabajando en nuestras vidas, Señor, que es el propósito de su palabra y, Señor, el propósito en el cual también estamos aquí. Le damos y le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo estaba pensando en lo que estaba hablando el hermano Miguel acerca de Job, de este tema tan interesante de cómo a veces los justos tienen que morir. Así pasó con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo la misma situación. Él murió en la cruz siendo justo, santo, perfecto. Y él, hermano, no tenía nada de qué culpar. Era absolutamente perfecto. Y él fue culpado por todos nosotros, y ese pecado lo llevó al Señor a la cruz, en la cual Él pagó esa deuda eterna que teníamos, y fue un sufrimiento tremendo. Y otro sufrimiento que hubo fue el de Job. El de Job también fue un sufrimiento en la cual mismo Jehová de los ejércitos está clasificándolo como un hombre justo. Y dice que el justo Job, él está hablando acerca de esto, y él está diciendo que pues en él no había cosa en la cual él podía juzgarle para ponerle, no había otro hombre igual que en él en el mundo, hermanos. Eso es mucho, una vara muy alta, tremendamente alta, hermanos. Y él, hermanos, padeció tremendamente. Bueno, lo que más duele a un padre y a una madre es perder un hijo. Muchas veces cuando ya tenemos nuestra esposa o nuestros hijos y nuestro padre fallece o nuestra madre fallece, sí se siente el dolor, pero se siente más cuando es el hijo. Y en él murieron todos los hijos. Y eso es un dolor tremendo. Ya no pienso yo en lo que fue la sarna o toda la enfermedad que le cayó, en la cual él se ve totalmente derrotado, no nada más económicamente, moralmente, socialmente, pero carnalmente derrotado. Y esto, hermanos, muchas veces nosotros podíamos estar en situaciones así en las cuales parece que se nos cierra todo el mundo, y parece que es cuando pides ayuda y ves cuando menos se te da la ayuda. Pero así es a veces la situación, hermanos, y a veces hay que aprender de esto, y hay que esperar la bendición de Dios. Y estaba pensando en todo lo que decía Miguel acerca de todas las yuntas, animales y todo esto, y decía, la Biblia dice que tenía 500 yuntas. Bueno, yo quiero pensar, 500 yuntas, ¿cuánta tierra abarcarían? No pienso el número de 500 yuntas, pienso cuántos hectáreas y hectáreas y hectáreas abarcarían 500 yuntas. No sé si lo estoy explicando. ¿Por qué? Porque eran miles y miles de animales.
pero tendría que tener la misma proporción de yunta, la misma proporción de terreno para poder alimentar todo esto. Y son datos muy interesantes, hermanos, cómo Dios bendice después de la tribulación, después de la angustia, después del sufrimiento, cómo Dios bendice nuestras vidas. A veces pensamos en que no hay respuesta, pero tarde o temprano va a venir la respuesta. Pero hermanos, qué mejor bendición que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Qué mejor bendición. Todo lo demás, hermanos, dirán por ahí es gratis. Pero qué bendición tan grande de decir, el día que muera estoy con mi Señor. Yo no cambio, hermana, de este mundo. Por eso, porque la eternidad con Dios es para siempre. Nunca se acabará. Y lo que tengamos aquí, hermanos, y que peleamos a veces y nos desgastamos demasiado, y luego en un abrir y cerrar de ojos perdemos lo que logramos a veces. Y a veces nos duele tanto, hermanos, pero así es la vida a veces. Habla de en la primera carta a los tesalonicenses, por favor. La primera carta a los tesalonicenses. Es una carta en la cual, hermanos, es una carta en la cual escribió el apóstol Pablo. Es quizás la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Y es una carta, hermano, que habla de lo que es, de hecho ahí lo tiene el encabezado, el éxito del Evangelio. Lo que logra el Evangelio, lo que hace la palabra de Dios en el ser humano, lo que no hace un psicólogo, lo que no hace muchas veces la medicina o tantas veces, lo que no hace, hermano, ninguna situación aquí de cualquier hechicería o cualquier rehabilitación o cualquier cosa que pase aquí, Dios lo hace y lo hace maravillosamente. Y aquí está hablando, hermanos, acerca de una iglesia en Tesalónica, la cual esa iglesia era una colonia en Roma. Y esa iglesia, hermanos, era una iglesia en la cual tenía un éxito tremendo a tal grado de que era reconocida. Era una iglesia reconocida. Dice allí en primer capítulo, versículo 1, de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses que es de Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, sin cesar acordándonos delante de Dios y Padre de nuestro Señor, de la obra, Padre nuestro, de la obra de nuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Dice el versículo 5, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Está hablando, hermanos, aquí, primeramente el versículo 1 y el versículo 2, está hablando el apóstol Pablo de una salutación. Recuerden siempre que las cartas del apóstol Pablo, el primero y el segundo versículo normalmente está hablando de salutación a la iglesia. Está mandándole saludos siempre. Está hablando quienes son los que laboran con él. Está hablando acerca de un bienestar que quiere para la iglesia. Pero algo que sobresale en estos textos, de estos dos versículos, es algo que de veras todos deberíamos desear, hermanos, y que no hay esta situación. Vea eso, lo que dice ahí, en el versículo 1. Dice: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La primera cosa, hermanos, es que tiene un propietario. Dice que es en Dios Padre.
La iglesia no es de nosotros. A Pedro le encargó: apacienta mis ovejas. Y se lo dijo varias veces. Y la iglesia, hermanos, nosotros no podemos tomar a la iglesia como un juguete o como un lugar de descanso o como venir aquí a pasar el rato, o como venir a pasar lista, o venir a ver qué escucho, o venir a ver a alguna joven o alguna mujer o algún hombre, o venir aquí a hacer negocios. La iglesia no es esto. La iglesia, hermanos, es un lugar donde se alaba y se glorifica a Dios primeramente. Debes venir con ese corazón siempre. De venir aquí a la iglesia y decir: Señor, mi propósito es venir a glorificarte porque es tu iglesia. ¿Sabe, hermanos? Hay un problema muy pesado cuando a veces nosotros simplemente nada más ponemos una actitud acerca de criticar o juzgar cualquier cosa de la iglesia. Y muchas veces así somos. No nos damos cuenta, pero nuestra manera de vivir nos lleva a una posición de no respetar lo que es de Dios. Y por cada uno de nosotros que estamos aquí, de ustedes que están aquí, Cristo derramó la sangre preciosa en una cruz. Y esa sangre preciosa, hermanos, cuando alguien de aquí está tratando de hablar, chismear, calumniar o cualquier cosa, tú estás en contra de Cristo. Porque es oveja de Cristo, porque es la iglesia de Dios. Y aquí está poniendo una propiedad que es en Dios Padre. Entonces Dios no se lo olvide nunca, y nunca se le pase eso, de que Dios fue el que pagó el precio de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y no olvide también que Dios fue el que seleccionó a nosotros. Esto es bien interesante, hermanos. O sea, quiero que se enfoquen en esto un poquito nada más antes de entrar un poquito al tema de esta iglesia exitosa. Dios es el que creó el mundo y el universo. Y Dios dio la vida a cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí porque Dios fue su voluntad en que yo naciera, en que no naciera otra persona dentro del vientre de mi madre. Nací yo. Y luego Dios, ahí en ese versículo que dice ahí, hermanos, vean ese versículo, el número 4. Sabiendo, hermanos amados, ¿de qué? Amados de Dios, ¿de qué? De vuestra elección. O sea, fuimos elegidos por Dios. Miren, hermanos, si nosotros somos fallos, somos rebeldes, somos amables, somos buenas personas, es por Dios, no es por nosotros. ¿Sí entiende esto? Porque fuimos elegidos de Dios y fuimos un regalo de Dios Padre al Hijo Jesucristo para que Jesucristo nos lavara, justificara y santificara y glorificara para que nosotros pudiéramos estar en la presencia de Dios. ¿Sí entiende esto? Si Cristo no hubiera actuado en esta manera, nosotros no podemos estar en la presencia de Dios. Entonces fuimos elegidos por Dios, fuimos señalados por Dios. Y por eso en muchas familias de ustedes, quizás ustedes dicen: ay, es que mi familia no ha creído. Yo entiendo que no ha creído su familia, pero no es culpa suya. Es porque Dios es el que selecciona. Ahora, para que no haya sangre sobre de mí, yo tengo que predicar el Evangelio. Yo tengo que hablar del Evangelio. Y no nada más hablar del Evangelio, pero ser ejemplo del Evangelio. Y qué difícil es esto, ¿no? Cuando Pablo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. La vara bien alta. Pablo diciendo eso, y Pablo en el capítulo 7 diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y cuando está hablando Pablo, ser imitadores de mí, no está hablando personalmente
tanto muchas veces de la vida personal porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, muerto y resucitado. Es el que predicamos, y eso no estoy diciendo que podemos navegar en pecado. No por eso estamos diciendo que podemos andar en pecado. No, hermanos, por eso estoy hablando acerca de que Cristo vino y nos lavó, nos santificó, nos justificó, pero para estar en la presencia de Dios. La única manera de poder estar allá era nacer de nuevo, y nacer de nuevo es lavar, justificar, santificar y glorificar. No hay otra manera. No es por medio de sacrificios míos. No es por medio de algún santo o algo. No es por medio, hermanos, de hombres, intercesores, intercediendo hombres. Es por medio de Cristo. Entonces la iglesia es de Cristo. Si algo, hermanos, debe tener temor, es cuidado de estar actuando en contra de un hijo de Dios. Cuidado, te metes con el Dios vivo, con el Dios que le rescató, con el Dios que pagó un precio por él, con el Dios que está ahí como águila, pendiente de él, de los polluelos, como la gallina protege con sus alas a sus polluelos. Y esto es lo que hace Dios. Entonces tenemos aquí, hermanos, una propiedad de una iglesia, y está hablando en Tesalónica. Pero bien yo podría decir a la iglesia que está en el Parque Hidalgo, en León, Guanajuato. ¿Qué te parece si le cambiamos ese nombre nada más ahí momentáneamente? ¿Todos los de aquí han creído en Jesucristo? Bueno, son hijos de Dios, somos hijos de Dios. Esto indica que pertenecemos a Dios. Esto indica que yo ya no tengo que defenderme, sino mi Padre me va a defender. Aguas que te metas con mi Padre. ¿Sí entiendes esto? Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos, cuando estamos pensando en que podemos juzgar o hablar o decir. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Vamos aprendiendo? Claro que sí. ¿Vamos madurando? Claro que sí. ¿Estamos creciendo? Claro que sí. Y cada día estamos teniendo mayor responsabilidad. Pero sí tendremos que pensar en esto, hermanos. La iglesia es de Dios. Y aquí lo está diciendo, que es de Dios. Y la salutación está diciendo eso a la iglesia que está en Tesalónica, que es de Dios. Si entiende, cuidado con hablar de otras iglesias, cuidado con hablar. Claro, estoy hablando de salvos por gracia, y la salvación no se pierde. Yo no puedo respetar a alguien que no respeta la Biblia y la palabra de Dios y la corrompe, como un testigo de Jehová, o un mormón, o una luz del mundo, o la iglesia católica, o cualquier otra iglesia que no esté conforme a la doctrina de Dios. Pero iglesias que son salvos por la gracia de Cristo, yo tengo que respetar. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Dios, la iglesia del Dios vivo. Dice que es de Dios Padre y en el Señor Jesucristo, lo que también estaba hablando y complementando. Pero algo que siempre también Pablo desea a las iglesias, ¿qué es, hermanos? Gracia y ¿qué? Al final casi del versículo 1, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Algo, hermanos, que anhelamos las iglesias es vivir en paz. Oh, hermanos, hay a veces que son tiempos de guerra. Y yo creo, hermanos, que a veces es permitido, y Dios lo va a permitir, así como le permitió a Job y a cada hombre que está escrito en la Biblia en luchas. Yo creo que vamos a pasar de veras situaciones difíciles, pero sabe algo que yo entiendo, hermanos, es que muchas veces Dios va a permitir esto porque en alguna manera tendremos que crecer, madurar, ser más responsables. Por eso no te extrañe cuando Cristo le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido tu alma, ¿para qué? Para darte una zarandeada. No le dijo, yo lo voy a evitar, te lo voy a quitar. No, él dijo, aguas, porque yo no voy a meter, yo no voy a orar para que tu fe no falte, porque van a estar duros los golpes. Y hermanos, muchas veces
Es necesario pasar estas situaciones para poder crecer espiritualmente, para poder crecer en amor. Y estas son las cosas que tendremos que empezar a creer que en verdad Dios está hablando a nosotros para ese propósito aquí en la iglesia. Vienes a la iglesia, ven a alabar a Dios. Vienes a la iglesia, ven a una iglesia de gracia y de paz. Ven a una iglesia en la cual te da gusto venir y que en verdad no quieres irte. ¿Sabe el jueves que estábamos aquí? El jueves después de la Cena del Señor. ¿Saben qué hora nos fuimos este jueves? ¿Algunos checaron la hora? 10:20, ¿verdad? Eran las 10:20, estábamos bien tranquilos ahí platicando. Yo entiendo, no quieren llegar a su casa por el calor, ¿verdad? Pero yo creo que a veces la plática, hermano, es muy amena. Y cuando es una muy amena en el Señor, la verdad es que nos edifica. Y yo no puedo estar en ese mismo tiempo en una fábrica o en un taller o en cualquier trabajo, cualquier negocio con la misma paz y gracia. Y eso yo sí lo tengo. Dice versículo número 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestros corazones. Y algo, hermanos, que siempre tendremos que tener en el caso personal mío, yo y algunos hermanos que todavía participaron de estas iglesias, quizás el hermano Lupe Luna, por ahí también ya por la edad, y algún otro que si lo olvido, discúlpeme, pero somos hermanos que en alguna manera vimos obras crecer, vimos iglesias crecer y que en alguna manera, hermano, aunque estén en una situación en contra de nosotros o que no nos tomen en cuenta, pero sabe, hay que estar orando por ellos. Porque fue un trabajo en el cual hicimos para el Señor y lo hicimos para la gloria de Dios. ¿Sí entiende esto? Las iglesias que Dios nos permitió edificar, como La Joya, como San Juan Bosco, como el Puecillo, como Guadalajara, se hicieron 2 iglesias, como en Pachuca también fue un misionero de aquí, como en Celaya también hubo otra obra allá. ¿Sabe, hermanos? Aun si ahora no están con nosotros, no nos hablan o lo que sea, o hay acusaciones o lo que sea, hermanos, no me interesa. Lo que yo sé es que yo tengo que estar orando por ellos. Dale gracias a Dios. Yo no voy a estar ahí como peleando cosas que solamente Dios puede pelear. ¿Sí entiendes? Lo único que yo te digo, hermanos, es que todo esto nos edifica y nos da crecimiento. Pero si yo lo quiero ver por el lado de guerra, lo voy a ver por el lado de guerra. ¿Sí entiendes? Pero la Biblia nos bendice en esta parte. Bienaventurados los pacificadores, dice Mateo. En el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores. Y eso es lo que tenemos que buscar. Yo no quiero guerra, yo no quiero buscar pleito, yo no quiero nada de esto. Yo quiero una paz en la iglesia, quiero una paz en mi vida. Y de todos lados, en mi trabajo, con mis hijos, con mi esposa y todo. Y hay que hacer lo que hay que hacerlo. Tendremos que hacer esto. Y si la mejor paz es mantenerse en silencio con otras iglesias, lo mantenemos, gloria a Dios. Pero yo tengo que estar orando por ellos. Eso es lo que me dice. Y son obras que en alguna manera nacieron de esta iglesia. Esta iglesia hace muchos años fue una iglesia que tuvo un promedio de 200, 300 hermanos, y si hubiéramos dejado la iglesia hubiera crecido mucho más. Quizás aquí al parque no habría espacio. Pero primeramente Dios, hermanos, Dios puede hacer también la misma obra otra vez, repetirla. Puede repetir la obra, lo deseas en tu corazón, Dios puede hacerlo. Hay que orar, hay que trabajar por esta obra. Dice el versículo 3, sin cesar acordándonos delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Primer punto, hermanos, sin cesar acordándome, voy a orar sin cesar acordándome porque hay una obra de fe, una obra en la cual, hermanos,
no, ni siquiera se quiere obtener algún tipo de beneficio. No es un halago. No se trata, hermanos, de tener un punto alto, o que soy el mejor, o que soy el líder. No. No se trata de esto. Es una obra de fe en la cual nosotros, hermanos, Dios nos da el mandato de ir y predicar el Evangelio. Y Pablo andaba haciendo iglesias, y Tesalónica fue una de ellas. Pablo estaba trabajando en las iglesias y él andaba visitando iglesias. Y sabe, no lo hacía para gloriarse él, en ninguna manera. Era un mandato que él estaba cumpliendo, Pablo, porque era su deber. Él entendió el propósito de Dios. Él entendió este principio de Dios. Entonces, hermanos, nosotros las cosas aquí que hacemos, primeramente es por medio de la fe. De la fe. Tendremos que tener fe en nosotros. Mire, la Biblia nos habla acerca de la fe primero. Y luego, ¿qué nos dice, hermanos? En el texto que en el mismo texto que está ahí. Dice: de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. ¿Qué es otra cosa, hermanos? Es un trabajo de amor. La iglesia es un trabajo. Hermanos, yo he trabajado con tanta gente como no se imagina. Yo creo que algunos cientos y cientos de gentes. Yo he trabajado con ellos. Y saben, muchos me han dado la espalda. Muchos me han traicionado. Y aún así, hermanos, Cristo es mi alimentador de amor, y yo sigo teniendo amor para cada uno de ustedes. Y yo no sé si el día de mañana alguno de ustedes me da la espalda o me dice: no quiero saber nada de esto, de ti, o lo que sea, o empieza a hablar mal de cualquiera de nosotros. Hermano, no me interesa, porque el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo por amor. Y el amor que dio Cristo en su vida, cuando Él trabajó aquí, fue el sacrificio por nosotros, y lo hizo por amor. Y Él sabía bien que lo iban a traicionar, que lo iban a latigar, que lo iban a escupir, que lo iban a menospreciar. Él sabía todo eso. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, y le iba a entregar, y le iba a dar el beso de la muerte. Él sabía todo esto. ¿Sí entiende esto? Y aún Jesucristo le amaba. No sé si me estoy explicando. Cristo nos ama a pesar de que muchas veces le hemos traicionado. Cristo tiene tanto amor por nosotros que el día de hoy estamos aquí sentados glorificando el nombre de Dios por pura misericordia de Dios. Porque Él pudo habernos consumido ya. Él pudo haber destruido nuestras vidas. Porque ¿cuántas veces le hemos traicionado? No vamos a contestar como Pedro: Señor, no, yo no voy a traicionarte, yo no voy a alejarte, Señor. Cristo le dijo: antes que cante el gallo, ya lo hiciste. Y dice la palabra de Dios que después Pedro estaba llorando amargamente. Fue tanto el dolor de decir: no, no lo hago, y de repente hacemos esto. Y esto es lo que llega a pasar, hermanos. Entonces es una iglesia que debemos amar, a pesar de que muchas veces pueden estar hablando mal de nosotros. No nos interesa, hermanos. Lo que me interesa es que debo tener el amor de Dios, el amor de Jesucristo, como amó Dios al inconverso, al perverso, al borracho, al maldiciente, como amó a Dios a toda aquella persona que le traicionaba. Cristo Jesús le seguía amando. Yo también debo amar a mis semejantes igual. ¿Sí entiendes esto? Les he dicho de un hermano que murió hace muchos años, algunos años ya, el hermano Dale West, un anciano ya de
muy grande de edad, papá de este José West que está allá en Polonia, un hermano viejo ya en el Evangelio, creo que duró sobre un promedio de 60 años como pastor. Y cuando él venía, o a veces casi normalmente lo vi aquí en México, a él y a Linden Kincaid, el papá de Guillermo Kincaid, uno de mis pastores, yo le pregunté una vez, oye hermano, si Hitler hubiera pedido perdón, ¿Cristo lo hubiera perdonado? 7 millones de judíos, más aparte de los polacos, más aparte de los españoles o los que mataron. Yo tengo una pregunta. Yo le pregunté a él, a este hermano, y le dije, ¿lo hubiera perdonado Dios? Y él me dijo, yo pensé que él me iba a decir, no, él está en el infierno. Y él dijo, si él se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón a Dios, por medio de Jesucristo, hubiera tomado la salvación de Cristo, él fuera salvo. Y yo me quedé así un poco de momento impactado, como incrédulo, diciendo, ¿cómo un hombre que mata a tanta gente, destruye familias, destruyó pueblos, persecuciones, y sanguinario como nadie pudo haber sido en la tierra, gente en verdad golpeada, matada horriblemente, hijos violados, mujeres violadas, madres embarazadas, metidas a las cámaras de gases, horrible todo esto, por órdenes de él. Y él me dice, si él hubiera pedido perdón, Cristo lo hubiera perdonado porque vino a perdonar. Y yo me quedé así, yo dije, Después de un tiempo yo entendí el amor de Dios. Porque el amor de Dios ahora está contigo y conmigo y aquí estamos sentados. ¿Sabe? Dios cada día muestra su amor para con nosotros. Yo te digo, hermano, tendremos que tener a la iglesia en oración siempre. Tendremos nosotros que estar orando por nosotros mismos para mantenernos en pie, hermanos. Alguien está orando por ti. Yo ahora estoy pensando en algunos hermanos que no vinieron y yo nomás pienso, Señor, que estén bien, Señor, que no estén mal de salud, Señor, etcétera, etcétera. Noto algunas familias ausentes, pues eso es a veces hasta un punto común, pero hay que estar orando por ellos. Es un trabajo de amor. Cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos para levantar una obra y la obra se levanta y después de eso, hermanos, la iglesia se deja para que camine sola. Hermanos, un trabajo de amor que nosotros hacemos y estaremos orando. Estaremos orando todavía por todos estos hermanos. En mis oraciones, yo de hecho por ahí tengo unas fotos de algunos hermanos y yo los tengo ahí. No me acuerdo de ellos bien. ¿Por qué, hermanos? La verdad es que no debe caber el odio en nuestro corazón. No debe caber el odio. No debe estar ya un odio en nuestro corazón, un menosprecio. No debe haber nada de esto. Debe haber un amor en la obra de Dios. Estás en esta iglesia, ten amor. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, nosotros también tendremos que amar sin condición alguna. Amar, hermanos, ese es el propósito. La misericordia es de alguien que no merece nada y se compadece uno de esto. Esto es amor, un reflejo de amor. Y cada día Cristo nos muestra eso en nuestras vidas. Cada día. Es grande, hermanos, pero a veces no alcanzamos a entender esto, o a veces somos tan rutinarios que hemos olvidado las cosas esenciales de nuestra vida como cristianos. Queremos una iglesia exitosa, debemos estar en amor. Una iglesia que esté en amor y en continuo perdón, porque Cristo nos perdonó. En continuo perdón. Tendremos que siempre estar, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor. Y sabe, hermanos, cuando entendemos este propósito,
Oh hermanos, así vengan 20 o quien sea a atacar a la iglesia o lo que sea, hermanos, le estaremos perdonando porque Cristo perdonó. Yo pienso en tantas luchas que tenemos, pero las luchas, hermanos, es para madurez de nosotros y no sabemos cuándo Cristo quiere que maduremos. Dice también ahí mismo en ese versículo 3, y la tolerancia en la parte última, y en la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, de la tolerancia de esperanza. ¿Sabe, hermanos? Yo tengo aquí una paciencia, tengo una esperanza, y esa esperanza, hermanos, es que el día que yo muera estaré con mi Señor Jesucristo. Y esa debe ser tu esperanza. Hermanos, cuando estamos derrotados, cuando estamos a veces sumiendo, que nuestra barca se está hundiendo, volteamos a ver a Cristo y decirle: Señor, hay algo más allá de esto, hay algo más que lo que nos está pasando. Hermanos, aquí estamos en una etapa rápida. A veces estamos acordándonos cuando éramos jóvenes, cuando no teníamos hijos, cuando éramos felices, cuando éramos solteros, la felicidad que había. Pero ahora estamos en esta situación, hermanos, y sabe algo que nos sostiene a nosotros, es que yo cada vez que pasa algo, dice la palabra de Dios, que echemos mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es lo que me está proyectando más allá de mi pensamiento. Veo más allá de esto. Yo veo a un Dios eterno, un Dios que prometió y que me da la esperanza de estar después de la muerte. Digo: Señor, esto no es nada lo que me está pasando, y quizás me van a pasar más cosas si no aprendo bien. Pero hay una esperanza, hermanos, para nosotros. Hay gente que no tiene esperanza. Gente que no tiene nada de esperanza. Y muchas veces pensamos que hay gente que no va a salvarse toda, pero no pasa esto. Dice, ve ahí en segunda de Tesalonicenses, no va a darle vuelta a la hoja, por favor. Dice ahí es una hoja a la vuelta nada más, de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto que no recibieron ¿qué? El amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Hay gente que nunca imagina que no va a ser salvo. Imagínese. Hay gente que yo le voy a predicar y que no se da cuenta que quizás la última vez que le va a llegar la palabra de Dios y la rechazó. Hay gente que va a estar así. Hay gente que no va a conocer la verdad nunca, y que cuando esté delante de Dios Padre, oh hermanos, ellos van a tratar de invocar todo lo que hicieron, pero será demasiado tarde. Yo no quiero llegar delante de Dios sin un abogado, y ese abogado es Cristo Jesús. Entonces tendremos que pensar en eso, hermanos. Dice la palabra de Dios: ve ahí por favor el número el 4, sabiendo, hermanos amados de Dios, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Algo, hermanos, que ya nos da aquí, este versículo es una propiedad. Fíjense bien lo que dice: sabiendo, hermanos amados, ¿de quién? De Dios. Ya Dios dio su amor para con nosotros. Nuestra elección. Hermano, qué mejor cosa de ser elegidos por un Dios justo, perfecto y santo, que no tiene nada que ver con el pecado. Nada absolutamente tiene que ver con el pecado. Y Él nos eligió.
Piensa en esto. Piensa en esto, hermanos. ¿Es justo que Dios haya hecho con nosotros? No, no es justo, porque Dios no tiene que mancharse para nada. Pero dentro de su misericordia, hermanos, Él mandó un sacrificio perfecto y ahora estamos aquí elegidos de Dios. Y es la razón, hermanos, que nosotros somos, como dice Pedro, un pueblo especial. Somos gente santa, gente escogida. Gracias, Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pedro. Gracias, Dios. Si entiende esto, entiende el propósito de la elección. Ve ahí a Pedro. Quiero leer este texto porque quiero que quede bien, pero bien claro este texto, porque es contundente este texto, hermanos. Ve ahí, 1 de Pedro, capítulo 2. Amén. ¿Lo tienen? Dice el versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. ¡Qué bendición tan grande! Pueblo escogido, linaje, real sacerdocio. ¿Qué me importa lo que me diga el mundo? Amén. ¿Qué me importa si me dicen, tú no crees en la Virgen? No me importa. ¿Qué me importa si yo soy pobre? ¿Qué me importa si yo soy chaparro? ¿Qué me importa si yo soy como soy? Si Dios así me escogió, así me dio ya un lugar en su pueblo. Ahora soy un linaje. Gloria a Dios. Ahora soy un real sacerdocio. Y cada uno de ustedes, hermanos, son un real Gracias, sacerdocio. Señor. Cada uno de ustedes es un linaje escogido. Fuimos escogidos para ponernos en un lugar especial. Hermano, en la tierra solamente hay dos razas. Espiritualmente, si lo vemos así, la inconversa y la que ha creído. Los incrédulos y los creyentes. ¿Sí entienden? Los justos y los impíos. Y los píos y los justos. Entonces estamos hablando, hermano, que nosotros somos un pueblo de Dios escogido. Y esto mucha gente puede burlarse, pero ¿qué me interesan las burlas? ¿Qué me interesa todo esto? ¿Tú crees que Cristo se humilló o estaba ahí pensando en lo que el hombre estaba diciendo a un lado de la cruz? Si eres el Hijo de Dios, bájate. No, no le interesaba, él sabía bien que era el Hijo de Dios. No tenía que demostrarle a este Satanás que estaba allí a un lado, decirle, sí, soy el Hijo de Dios, y para que veas que soy el Hijo de Dios, voy a demostrarte esto. No, hermano, no tenía que demostrar nada. Él no tenía que bajarse de la cruz para demostrar a este hombre. En cambio, el otro creyó por fe. ¿Sí entiendes? La misma propuesta que le puso Satanás en capítulo 4, el capítulo 11, cuando estaba de Lucas, cuando estaba orando en el desierto y que dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se haga pan. Pero estaba diciendo, si eres hijo de Dios. Hermano, Cristo nomás no le dijo, mira, soy hijo de Dios, mira, esa piedra se va a hacer pan. No tiene que demostrar nada a nadie. Sabemos que somos un pueblo escogido, un linaje de Dios. Sabemos que somos gente santa porque fuimos apartados de Dios y ahora entendemos la gravedad del pecado. Ahora entendemos perfectamente bien en qué pecamos y qué dañamos. Y ya no nos daba gusto el pecado. Nadábamos en el pecado. Y ahora no. Y aquí está hablando de una iglesia que Dios escogió. Hermano, no nos da gusto de ser un pueblo escogido de Dios, un real sacerdocio, gente santa, linaje escogido.
Nada más que el problema viene cuando dice, ¿para qué? ¿Para qué dijo que nos escogió? Para anunciar. ¿Para anunciar? ¿Qué, hermanos? Para anunciar a aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Tendremos nosotros que ir con la gente y anunciarle que por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios, es como pasamos a ser linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Es la manera como tendremos que ir a predicarle. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser del pueblo de Dios? Tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Pero hermanos, este es un tema difícil, ¿no? Que a veces nos negamos a nosotros mismos diciendo no puedo, no tengo tiempo, no hay chance, etcétera, etcétera, etcétera. No sé hablarle, me falta tiempo en muchas cosas. Yo creo, hermanos, que hay que dejar que el Espíritu hable por nosotros muchas veces. Tendremos que dejar esto, hermanos. Entonces, somos un pueblo de Dios, un pueblo escogido de Dios para un propósito. Y el 5, nomás para cerrar ya, por cuanto nuestro Evangelio no fue a vosotros en palabra solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, este versículo lo voy a dejar para la semana que viene, si no una licencia, pero aquí habla acerca de la potencia del Evangelio, el poder del Evangelio. Hermano, ni los cintarazos, ni las humillaciones de nuestros padres cuando éramos chicos, jóvenes, cambiaron nuestros corazones. A pesar de que muchos de nosotros recibimos disciplina, yo recibí mucha disciplina de mi padre, yo me acuerdo bien. Era terco y necio como las mulas. Y mi padre castigaba duro a mí, eso sí no se me olvida. Y no le odio, le amo mucho a mi padre. Porque fue de la manera que me enseñó cosas buenas. A base de golpes, yo pensando en que el alcohol era bueno, pero mi papá decía, no, es bueno. Entonces son las cosas, hermanos, que a veces olvidamos que Dios está con nosotros, que Dios, por medio de su Evangelio, es el que está transformando nuestras vidas. Y a veces, hermanos, va a ser también duro como la vida de Job. Job, un siervo que sufrió, y nosotros, hermanos, no somos exentos de esto. Y si Cristo sufrió y todo aquel que siga a Cristo, hermanos, vamos a padecer como hijos de Dios. De veras, en casa, fuera de casa y en cualquier lugar. Pero, hermanos, no se preocupe, hay una esperanza después de la muerte. Gracias, Señor. Y es una esperanza eterna en la cual anhelamos, yo no quiero retrasarlo, yo digo, Señor, cuando vaya a ser, si es ya, pues bien, Señor, yo me voy. Acaba mi sufrimiento, ¿no? De todo tipo, pero el Señor tiene su tiempo. Hay que darle tiempo al Señor, pero nosotros hay que obedecer la palabra de Dios. Y seguimos con ese texto, que es muy interesante ese texto, ya para entrar a la vida práctica del cristiano, la vida ejemplar de una iglesia cristiana. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Estamos en anuncios. Primeramente damos gracias a los que nos enfocan en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, 10 de la mañana, domingo. Parque Hidalgo, cuando gusten visitarnos.